Bueno, buenas tardes a todos, compañeras, compañeros, vecinos, amigos de la biblioteca. Agradecer principalmente a la Biblioteca de Martínez por siempre cedernos el espacio, la agrupación Peronismo para Todos, División País, Fundación Villa Manuelita. Nos encontramos acá en esta fecha cercana al 17 de octubre, Día de la Lealtad, para presentar un libro acá de Daniel, compañero, pero con una excusa también para, bueno, un abrazo fraterno, ¿no? En estos momentos difíciles que estamos, tan duros y crueles en algunos momentos, amucharnos, hacernos un nosotros. Incluso podríamos poner las papas en el fuego. Las palabras del Papa Francisco: las dificultades que parecen enormes son la oportunidad para crecer y no la excusa para la tristeza inerte que favorece el sometimiento. Pero no lo hagamos solos individualmente. Nosotros estamos invitados a encontrarnos entre nosotros para recomenzar. ¿Recomenzar qué? Vamos a ver si acá Daniel nos da algunas respuestas con su libro Los 4 a 17 de octubre, un texto publicado por Fundación Villa Manuelita. Y para empezar vamos a hacer un breve reconto de la obra de Daniel, compañero militante, discípulo del historiador José María Rosa, junto al cual dirigió obras como La historia de nuestro pueblo y Perón, 30 años, que conmovieron la política argentina. Además tiene gran producción de libros, material multimedia y un blog todoperón.org, en el cual sostiene que revisar la historia es una tarea ingrata, pero hondamente argentina. Es buscar la verdad y valorar esa verdad como criterio patriótico. De esa tarea saldrá la Argentina de mañana, libre de tutela extranjera y con argentinos con fe en su patria. Haciendo un poco justamente en la obra de hoy, fui a buscar un poco de historia y al año siguiente, del primer 17 de octubre, se puso como feriado, se nombró feriado nacional. Y no se le llamaba Día de la Lealtad, sino Día del Pueblo. Esto no, podemos decir que es porque el pueblo, ¿no?, salió a las calles dueño de sí mismo para defender sus derechos, los derechos de la clase trabajadora. Y durante los primeros gobiernos de Perón se celebró como una fecha patria, muy acertadamente, porque este pensamiento de Perón es para la liberación de la patria, del pueblo y de la nación. De ahí también la vigencia, porque seguimos leyendo, releyendo, estudiando sus pensamientos. Bueno, acá presentamos a Daniel Villasilti, su producción, y con la idea de renovar una luz de esperanza en la unidad nacional en algún momento. Y al finalizar podemos compartir reflexiones o preguntas que algunos tengan. Y empezamos con la primera: ¿por qué hablas de 4 y 17 de octubre? Muy bien. Bueno, gracias por tu introducción. Gracias. Bueno, muchas gracias por venir. Estamos en épocas muy complicadas. Tenemos como mínimo 3 actos a nivel nacional distintos el 17 de octubre. Hablan de una dispersión dentro de nuestro movimiento bastante importante. Entonces, bueno, volver a tratar de entender qué significó la historia del peronismo nos puede ayudar a interpretar lo que hoy vivimos también, ¿no? Esa es la idea de esta charla, no quedarnos solamente en la rigurosidad histórica, sino tratar de llevar el planteo a ver si podemos entender qué nos pasa hoy y qué nos pasó, ¿no? Porque la verdad que la situación es un poco demasiado compleja, ¿no? Fíjate el presidente que tenemos, en fin, bueno, ¿por qué los 4 y 17 de octubre? La idea del primer 17 de octubre es interesante historiográficamente porque todo lo que pasa en el primer 17 de octubre puede ayudar a comprender
la historia del peronismo completa. Nos puede hacer entender lo bueno de nuestro movimiento y también sus límites. Y también podemos sintetizar lo que nos pasó tratando de comprender qué pasó el 17 de octubre. Para empezar, me voy a agarrar de una frase de Perón que él la pronuncia en la película La Revolución Justicialista, porque él mismo relata el 17 de octubre en esa película. Es una película muy importante y muy interesante. En esa película Perón dice que una de las características principales del peronismo es que es una revolución que se hace desde el gobierno. Normalmente un proceso revolucionario es un proceso que tiende a cambiar institucionalmente, ¿no? Es un pensamiento que genera nuevas instituciones, o debería generar nuevas instituciones políticas, un nuevo concepto de Estado, un nuevo concepto de ciudadano, una nueva moral, una nueva ética. Estamos hablando de cambios realmente muy profundos si es que pretendemos que sea un proceso revolucionario. Y el peronismo lo es. Vamos a tratar de explicar por qué lo es. Pero Perón siempre decía que en realidad los procesos revolucionarios, como es una impugnación a todo el sistema, empiezan a través de una vanguardia que conoce, digamos, profundamente el sentido de lo que vamos a hacer y cambiar, y a partir de ahí empezó un trabajo de a uno, de juntar cuadros, de juntar fuerza, hasta tener el poder suficiente como para, digamos, desplazar las instituciones que quería reemplazar y acceder al poder, al gobierno, a lo que sea. El peronismo no empezó así. En realidad Perón dice que en realidad el proceso revolucionario del peronismo es una revolución que empieza desde el gobierno. Cosa interesante, que ya le va a dar un matiz importante. Digo esto, vamos a tratar de ver el 17 de octubre. El contexto del 17 de octubre es un contexto muy especial. Perón entra en la historia por una ventana que se abre. En realidad, una ventana caracterizada por, digamos, un imperio que cae, porque en realidad el gran derrotado de la Segunda Guerra Mundial no es solamente Alemania, los nazis, Japón, sino Inglaterra. Inglaterra empieza la Primera Guerra Mundial como el gran dueño del mundo y termina la Segunda Guerra Mundial detrás de Estados Unidos. La Argentina, que era una colonia británica, figura que es muy difícil de entender. Ahora estamos empezando a entrar en un proceso de esas características. Es difícil de entender el concepto de colonia, ¿no? Argentina era una colonia británica. Lógicamente, en ese proceso histórico que venía, tenía que pasar a ser una colonia norteamericana, porque los vencedores de la guerra se reparten en el mundo, y bueno, a Argentina le toca en el lado occidental, ¿no? Ese era lo que iba a pasar. A esto se va a sumar otra serie de hechos, el agotamiento de una herramienta de dominación que era, digamos, la década infame. O sea, esa colonización de la Argentina fue sostenida por toda una instancia histórica con una dirigencia política que obviamente se fue agotando, y coincide con esa etapa, un agotamiento de todo un esquema de dominación imperial a través del fraude, a través de una serie de mecanismos que hoy los vemos en el tiempo y parece horroroso, pero que funcionaron así. Y además se suma la muerte de un presidente como era Ortiz y la muerte de un referente muy importante político de la época que era el general Justo. Todo eso hace un combo, digamos, de una situación política muy, muy inestable que es aprovechada ante el hartazgo, digamos, de un sistema decadente, colonialista, de un grupo de oficiales del ejército que decide dar un golpe. Y ahí aparece la figura de Perón metida en el medio de ese grupo de oficiales, de unos nombres. Go es la cifra que más, digamos, podríamos decir, se acerca a la realidad. Podríamos decir que es un grupo de militares que estaban unidos por el neutralismo ante la guerra, que tiene raíces radicales, estaban de acuerdo en potenciar la industria, especialmente la industria pesada, para poder tener armamento. Son militares, ¿no? Un proceso de industrialización que había empezado en la Primera Guerra Mundial, en la Primera Guerra, en la Argentina se industrializó y después cayó, digamos, ¿no? Entonces estos militares también querían eso, la industrialización del país, y más o menos era eso. Y en el medio de esto aparecía Perón, que realmente sí tenía claro lo que él quería hacer. Y bueno, empieza a crecer en su prestigio y en su poder.
yo decía que el 17 de octubre genera una gran cosa a favor, que es esta. Perón manotea algo que nadie quería, la Secretaría de Trabajo y Previsión, que se llamaba Departamento de Trabajo, no me acuerdo el nombre exacto. Y que los militares se van, por favor, se baterán, no saben qué hacer. Perón toma la Secretaría de Trabajo y Previsión, que es un organismo que estaba ramificado en todo el país. Y esto es importante. Yo siempre le digo a los compañeros que hay que hacer el ejercicio de leer el libro Doctrina Peronista, la edición que está por capítulos. Hay como 2 ediciones. La primera de todas es una edición que son 4 capítulos, 4 o 5 capítulos. Ese libro de Doctrina Peronista es la condensación de los discursos de Perón, del año 43 hasta 46. O sea que es exactamente lo que Perón le decía a sus trabajadores en la Secretaría de Previsión. Digo esto porque para tratar de entender de qué les hablaba Perón a los trabajadores, que son los que van a provocar el 17 de octubre. ¿Qué les decía Perón? Esto es importante para la obra también, ¿no? Porque hay que ver qué le decimos nosotros como peronistas también a nuestra comunidad y qué le decía Perón. Entonces Perón agarraba a los trabajadores y les explicaba que había que terminar con esa democracia fraudulenta que había gestado una clase política asociada al imperialismo colonial británico y que había que poner en marcha una nueva democracia sostenida sobre un nuevo protagonista que eran los trabajadores. Son figuras que hay que ponerlas en los 40, ¿no? Hay mucho ahí de relato de la película de, ¿cómo se llamaba esta película de Chaplin? Tiempos modernos. Ese tema de la maquinaria, ¿no? De máquinas funcionando. Entonces Perón decía, tenemos que poner en marcha una democracia donde los trabajadores sean un engranaje indispensable de esa gran máquina que tiene que ser esta democracia, que después le puso otro nombre, como fue la comunidad organizada. Sí, vos... No, con lo que vos decís, me parece que habría que agregar, que vos lo soslayaste, que en los años 30 empieza la industrialización por sustitución de importación. Siempre. Con el asunto Claro. de Inglaterra, que se llama, Seguro. y la guerra. Entonces ahí se crea un proletariado que es el que va a escuchar a Perón y que Perón va a favorecer. Exactamente. Sí, sí. ¿No? Pero es en los años 30 que algo hicieron bien, Exactamente. en los años 30. Se suma a eso la inmigración, hay un combo ahí que va a gestar una base. Algo que digamos. no había. Algo que antes no había. Antes no había, exactamente. Todo eso también confluye. Gracias por entonces Perón les hablaba a los trabajadores de esto, ¿no? Y ya empiezan a aparecer algunas figuras raras. No estaba diciendo Perón, prepárense y votenme a mí. Estaba hablando de algo nuevo. Y curiosamente hace algo con los trabajadores y les dice, si ustedes están de acuerdo conmigo, movilícense. Todavía no se hablaba de elecciones, nada por el estilo. Estaba el ejército en el gobierno, digamos, ¿no? Se hablaba de aperturas democráticas, pero Perón le decía a sus trabajadores, si ustedes están de acuerdo con lo que yo les digo, lo que hago, movilícense. Entonces empieza a convocar movilizaciones, que en aquella época las movilizaciones, había de 2 tipos de movilizaciones. Cuando se pudría todo, que era una movilización de quejas, de disturbios, qué sé yo, o los mitines políticos de la partidocracia, que eran cosas muy reducidas, y eso era todo. Entonces Perón empieza a nuclearlos y empieza a motorizar actos. Todos de la Secretaría, ¿no? Por ejemplo, cambia algo a favor de un gremio, convoca un acto. Lo designan vicepresidente de la República, convoca otro acto. Hasta, y esto lo relata Perón en esta película, la Revolución Justicialista, dice Perón, yo les dije a los compañeros de la Secretaría, miren, a mí me parece que ya esto empezó a dar resultados, ¿por qué no hacemos una prueba de esto? Y convocan un acto para el 15 a 14 de mayo del 45, estamos hablando de unos meses antes del 17 de octubre, y hacen un acto en Diagonal Norte, y juntan entre 300 y 250.000 personas, organizados por la Secretaría con 48 horas de anticipación. ¿Qué dice Perón? Dice Perón, bueno, ya tengo la base militante de poder como para poner en marcha lo que yo quiero hacer. No estaba hablando de voto, estaba hablando de otra cosa. O sea que Perón explicaba lo que quería hacer y ¿qué hacía? Tomaba compromiso. ¿Qué tipo de compromiso? Acordate y votame, no, movilizate.
Entonces toma Perón la movilización como la base de su poder revolucionario. Y yo digo esto porque lo que va a gestar el 17 de octubre es esta base. Mucha gente dice que hay un espontaneísmo el 17 de octubre. No, ¿qué espontaneísmo? Si los tipos habían hecho un 17 de octubre, el 15, 3 meses antes habían hecho un 17 de octubre en Diagonal Norte. O sea, no hubo espontaneísmo. Fue la movilización de los trabajadores provocada por Perón, tomándole compromiso a ellos para construir ¿qué? Una nueva democracia. Todo lo que Perón le decía en esos discursos era, vamos a hacer una nueva democracia, algo distinto. Y lo ponía a los trabajadores como los protagonistas de lo nuevo. Y los convocaba y si están de acuerdo, movilícense. Ese es el espíritu que va hasta allá el 17 de octubre, donde no hubo un solo cartel que pidiera por reivindicaciones sociales, ni aumento de sueldo, ni jubilaciones, nada. Era Perón. ¿Y por qué no fueron a buscar a Perón? Por lo que les decía, por lo que a los que los estaba convocando, eso querían los trabajadores, ser intérpretes, ser protagonistas de una nueva Argentina. Por eso se movilizaron. Y aparte todo esto viene acompañado del trato de Perón hacia sus trabajadores, que era de un grado, claro, un líder reconocía al trabajador como el nuevo protagonista de una gran revolución. ¿Cómo los trataba? Bueno, con un respeto que los trabajadores nunca habían recibido en su vida. Un trabajador en la época del 45 era una cosa para las dirigencias políticas, era un voto lejano, era nada más que eso. Cuentan los gorilas, cuentan los compañeros que los gorilas en las casas de familia trataban a las compañeras que trabajaban ahí como cosas. Y fue interesante, porque eso tejió un nivel de red informativo extraordinaria. Porque claro, como la mucama era como un sifón, hablaban de todo frente a ella. Todo. No existía. Y la compañía escuchaban. Escuchaban y después batían. O sea que la información que había a nivel gremial era muy interesante, producto de esto. Pero es interesante el grado de cosificación humana que había sobre los trabajadores, cosa que gracias a Dios eso cambió totalmente y nunca pudieron volver atrás, ¿no? Digo esto para entender el sentido del espíritu colectivo cuando liberan a Perón. Era un espíritu de fiesta, era una fiesta de ir a buscar al compañero que les había dignificado con su trato, digamos, ¿no? ¿Y cómo se desencadena? Ahora va a haber otro elemento más. Cuando se hace una revolución desde la base, con dirigentes que comprendan el sentido estratégico de lo que hay que construir, marcha sin problema. Perón no tuvo eso. Los trabajadores entendieron en el proceso de dignificación humana que Perón era bueno, que lo que él quería construir era bueno. Ahora, el pensamiento de Perón es un pensamiento muy complejo. Todavía hoy estamos tratando de comprender el sentido de la autodeterminación política que él planteaba. Hoy todavía no está claro para mí, en nuestros dirigentes. Todavía no han entendido el sentido de la democracia profunda que Perón quería motorizar. Los trabajadores sí. Entonces, ¿qué dirigentes acompañaban a Perón? Circunstanciales, coyunturales. Apenas Perón empezó a atacar a Gran Bretaña, entonces, claro, los nacionalistas estaban re felices, bueno, tipo bárbaro, vamos con Perón. Por el tema de los derechos sociales, los socialistas también dicen, este Perón es buenísimo, vamos con Perón. Esto está muy bien, porque vos juntás dirigencia coyuntural, pero, cuando en la historia aparece que hay que girar, cuando vos no entendés lo estratégico, a lo mejor no girás. 4 veces pasó en la historia del peronismo estos giros que había que dar para mantener la revolución en marcha y cómo los dirigentes iban por un lado y Perón iba para el otro. Por eso hizo falta más de un 17 de octubre para poder sostener a la revolución en marcha. El primero fue, bueno, cuando Perón empieza, todo eso está en el libro, yo hago un reconto para entender así superficialmente, ¿no? Pero Perón empieza a trabajar, primero fue una sorpresa, porque nadie esperaba esto de Perón, era una cosa tan nueva que nadie se lo esperaba. Entonces Perón avanzó, hasta que los enemigos se dieron cuenta, bueno, para un cachito, esto no va bien. Entonces aparece la oposición a Perón y los gorilas empiezan a contraatacar. ¿Qué pasaba con los dirigentes que acompañaban a Perón, especialmente en el gobierno, los dirigentes militares?
Perón decía, las transformaciones que yo quiero poner en marcha, o sea, liberar económicamente la Argentina de Inglaterra, organizar políticamente a los trabajadores, poner en marcha una democracia real, no esta fraudulenta. Necesito poder, necesito fuerza. Y Perón les dice, esto es un gobierno de fuerza, es un gobierno que toma el poder a través de un golpe. Es un gobierno de fuerza, no es un gobierno fuerte. Yo necesito un gobierno fuerte. Y el único gobierno fuerte es el que proviene del voto popular. Por lo tanto, ahora que tengo mi base militante, que me da el poder independiente que yo necesito, avancemos. Vamos a elecciones, porque yo estoy seguro que con esta base las ganamos. Y claro, yo me imagino Farrell, ¿no? Farrell está sentado en el sillón de Rivadavia. Entonces viene este loco de Perón y te dice hay que ir a elecciones porque yo no necesito. Entonces Farrell le dice, ¿y si perdemos? ¿No? Es comprensible. Entonces, y Perón le decía, bueno, si nos perdemos nos jodemos, buscaremos otra elección y la ganaremos, pero no vale la pena, porque lo que queremos hacer nosotros nunca lo vamos a poder hacer con un gobierno sostenido por un golpe militar. Entonces, ahí viene la primera crisis dirigencial. El 17 de octubre fue una crisis dirigencial del Perón. Los dirigentes peronistas, que no entienden, en este caso fue ir a elecciones, traicionan a Perón. Difícil, porque normalmente los dirigentes que acompañaban a Perón no entendían el sentido profundo de lo que él quería poner en marcha. ¿Cuál es la forma de traicionar, como uno entre comillas? Dudan. Y los tipos dudaron. Bueno, con esa duda que pasó, terminó Perón en cana. Eso pasó. Ahí están los detalles bien explicados, porque pero en realidad pasó eso. Los tipos dudaron, Perón termina preso. No solamente los militares dudan, también dudaron los dirigentes gremiales, que es bastante grave. Los dirigentes gremiales se juntan y deciden convocar a un acto el 18 de octubre, y sin nombrar a Perón, por las conquistas sociales que había conseguido el Perón. Mientras ellos están en esa locuración, la gente ya está en la calle. Está en la calle y les pasa por arriba. Ese es el comienzo de la revolución peronista, y esa masa trabajadora es la que va a impulsar la gran victoria del primer peronismo para acceder a la primera presidencia. Después vienen una cantidad de transformaciones que no nos podemos detener en eso ahora. Pero sí es importante entender que Perón fue derrotado. ¿En qué sentido lo digo? ¿Pudo poner en marcha las instituciones de esa democracia que les había planteado a los trabajadores? No. Perón muere absolutamente solo, estratégicamente. O sea, nace solo y lo estratégico con poca dirigencia y muere solo. ¿Esto es producto de qué? Producto que lo que él va a plantear es un proceso que históricamente era incomprensible. Digamos, el gran enemigo de Perón era el tiempo histórico. No se entendía. Imagínense que estamos hablando de una época donde lo que el pueblo quería era un tema de brujería. Ahora sabemos hacemos cosas de opinión, sabemos lo que el pueblo quiere, lo que rechaza. Ahí va Macri o Milei y le dice, bueno, decime qué es lo que quiere la gente, y mienten como perros, pero la arman, digamos, porque todo se puede medir. Bueno, en la época de Perón no existía. Entonces hacer un gobierno popular era realmente una cosa compleja. Pero aparte hay algo más, porque Perón plantea que en realidad la revolución justicialista es producto de que el hombre cambió. Es otro hombre. No puede el hombre nuevo, dice Perón, meterse en las instituciones liberales. ¿Por qué? Porque bueno, las grandes revoluciones del mundo han sido precedidas por grandes revoluciones de carácter tecnológico que gestaron instancias culturales que gestaron a su vez nuevas clases que podían acceder a lo político, a los derechos, y eso gestaba movimientos revolucionarios para justamente dar pie a esa nueva circunstancia. La Revolución Francesa en realidad es el ascenso de la burguesía. Pero ese ascenso de la burguesía, ¿por qué surge? Por una revolución tecnológica, que fue el aceleramiento de las comunicaciones, de la revolución industrial, fundamentalmente la aparición del libro de Gutenberg, de la imprenta de tipos móviles. Hasta esa época los libros eran ilustrados a mano.
el surgimiento de los burgues, en fin, hay una cantidad de transformaciones que gestan la posibilidad de que el burgués tenga una capacidad cultural, o la capacidad cultural necesaria para qué, para decidir. Lo que antes se decidía en las cortes de cientos de personas, va a pasar a ser decidido por miles de personas, de los partidos políticos y la democracia liberal tal cual hoy la conocemos. Una democracia que también tiene otro componente interesante, que es la ilustración. Antes era el Dios, que decía lo que había que hacer, el Dios en la tierra, digamos, aparece como reacción de la ilustración. No, para un momentito, el hombre también sabe, el hombre también puede, por lo tanto aparece el ilustrado, el tipo que te explica el problema y te da la solución, aparecen las ideologías, y como tal aparecen los partidos, cada uno con una ideología, en fin. Y Perón dice, bueno, eso es lo que termina. Perón es un hombre que viene después de una otra enorme revolución tecnológica, que fue la radio y el cine, que surgen entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, con eso solo Perón cae ahí como espía del ejército y ve que en la política que empieza a desarrollarse en esas épocas, que son las que van a surgir después de la Segunda Guerra Mundial, hay un componente nuevo que es la masividad. Gente en la calle, miles de personas. Antes eran temas de poca gente, mitines políticos, chicos, de repente el fascismo, el nazismo mismo, la revolución rusa, tiene un componente nuevo que son millones de personas, que empiezan debates. Entonces Perón dice, bueno, acá lo que se viene es otra revolución. Dice, ya no podemos ordenarnos detrás de ideologías preelaboradas, porque el hombre tiene un nuevo derecho, dice Perón, el derecho a crear su destino. Y ahí la cosa se empieza a complicar mucho. ¿Qué significa este nuevo derecho humano? Es decir, el derecho a crear, o sea, que al hombre no se le puede imponer una idea preelaborada. Lo que hay que hacer es articular una forma de representación política que le permita al hombre, junto con el Estado, junto con el gobierno, en conjunto, crear su destino. Este es el concepto básico, que es fácil decirlo, pero es muy difícil ponerlo en marcha. Porque ¿cómo sería esto? Que vamos a toda una clase, yo opino esto, yo opino lo otro. No es un tema tan sencillo. Pero Perón lo intenta. Entonces lo primero que dice Perón, dice, bueno, para que ustedes sepan la forma de la democracia que yo quiero poner en marcha, es que tenemos que pensar todos juntos. Tenemos que pensar todos juntos. O sea que lo que hay que hacer es ordenar la capacidad creativa de una comunidad, para que en conjunto puedan crear su destino e ir buscando las soluciones a los problemas del país, construyendo algo nuevo. Ese espíritu creativo, dice Perón, es autodeterminante. Porque si yo digo que no le puedo poner un objetivo y decirle, mira, el problema es este y esta es la solución, no lo puedo hacer. Entonces tengo que dar una forma de orden a eso. Cada uno dice lo que quiere. Entonces ahí aparece el tema de lo doctrinario. ¿Qué es lo doctrinario del peronismo? Principios. ¿Y qué hacen los principios? ¿Ordenan qué? La capacidad creativa. Para no empezar siempre de nuevo. Por eso la doctrina peronista no surge el 17 de octubre. Surge en el año 50, después del primer plan quinquenal. Porque pasa toda una etapa, pasa el primer plan quinquenal, Argentina se libera básicamente del dominio económico británico, hay un ascenso de las clases sociales por medio de la dignificación social de los buenos sueldos, el pleno empleo, la Fundación Eva Perón. Entonces, llegado a ese punto, dice Perón, bueno, vamos a analizar cuáles fueron los principios que permitieron estas grandes transformaciones. Y entonces Perón sintetiza las doctrinas peronistas. Entonces dice, fíjese, yo voy a invitar a la Argentina a construir una nueva Argentina. La vamos a hacer entre todos, dice Perón. Por eso agarra y pone las tres banderas en el preámbulo de la Constitución, que fue el horror de los dirigentes políticos de la época. Dice, este tipo nos quiere meter a todos en el Partido Justicialista, ¿no? Un solo partido, esto de todo. Bueno, no era eso en realidad, porque en realidad el peronismo, para entenderlo, el peronismo desaparece cuando se organice la comunidad. El objetivo del justicialismo es organizar a la comunidad. Y después ya está, es el pueblo solo. O sea, éramos partido ¿por qué? Bueno, porque queríamos construir esto. Y hoy deberíamos ser partido ¿para qué? ¿Para llegar al gobierno e imponer de ahí nuestro programa? No.
El peronismo tiene que retomar esa idea de querer construir una nueva democracia y trabajar sobre eso. Entonces, las tres banderas del peronismo funcionan así. Mirá, te invito a construir una nueva Argentina. Yo no sé cómo lo vamos a hacer, la verdad que no tengo idea. ¿Por qué? Porque en la nueva democracia el componente del poder tiene que respetar lo primero, es que todos tienen que tener el derecho de pensar y de crear juntos, porque ese es el principal derecho. Entonces lo que tiene que hacer la dirigencia es armonizarse como dirigente con el conjunto. Entonces el dirigente peronista tiene que usar la doctrina ¿para qué? ¿Para que me vayan a votar? No. Para convocar a la gente y decirle, mira, para que trabajemos juntos, yo voy a transparentar ante vos mi forma de pensar. Para que vos puedas también sumarte a esto, ¿de qué forma? Respetando los mismos principios. Por eso Perón se animó a ponerle a esto el catecismo peronista, porque funciona de la misma forma, igual que un catecismo. O sea, los catecismos te dicen lo que tenés que hacer mañana, no. Son guías, principios, que todos los cristianos, por ejemplo, respetan y que te dan un basamento cultural y una identidad firme. Por eso el mundo está separado entre Oriente y Occidente, son principios. Perón decía lo mismo aplicado a la política. Hay que unirnos en base a principios comunes, así cada uno puede hacer lo que quiera, donde pueda, sin necesidad de estar unidos a través de una orga o de un partido. No. Si yo te digo, yo tengo estos principios, y vos me decís, yo pongo un ejemplo, lo voy a contar cuando doy mis cursos para entender el tema de lo doctrinario. Pónganse que hay dos pibes en un barrio que dicen, bueno, yo quiero militar en el peronismo. Bacán. Entonces van a la básica del barrio, o el partido, qué sé yo. Entonces lo agarra el compañero y le dice, bueno, esto es lo otro, estas son otras banderas, esto no puede. Bueno, ya está, y se ponen a militar. Va la mala suerte que los dos chicos se encuentran en la básica una chica, otra militante, muy bonita, y de la edad de ellos. Ok. Los dos estaban enamorados de la piba. ¿Qué pasa? La piba también se enamora de uno. ¡Guau! ¿Qué te voy a decir el lío que se arma? Porque ese no es un lío político, es un lío humano. Ese no tiene solución desde la política. Entonces, ¿cómo termina la cosa? Que se pelean los amigos, obviamente. Entonces, el que no es elegido se va. Se va, está tan embroncado que se muda a otra provincia y en vez de hacer partido se va a un gremio. Y ahí está. ¿Cómo funciona la doctrina? Bueno, los dos dijeron que van a respetar los mismos principios. Y los respetan. Entonces, aunque ellos no se quieran ver, aunque estén lejos, aunque uno esté en lo gremial y el otro en lo político, como construyen, respetando esos principios, lo que ellos hagan y construyan para estar unidos, sin saber lo que está haciendo el otro. Esto es lo que se llama el peronismo la unidad de acción. Unidad de concepción, unidad de acción. Eso es lo que mantiene unido a nuestro movimiento hoy. Porque nuestro movimiento es como una enorme ameba, por falta de conducción política, pero la ameba no se disuelve. Por eso los gorilas están desesperados, ya no saben qué hacer. Entonces cada vez que tenemos crisis dirigenciales se entusiasman, ya está, ya ahora, ¿no? Se acabó, esto termina, esto se acabó, bla, 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 bla. Y de repente, Los clavos del cajón. Los clavos del cajón, ¿y qué pasa? Que esas son crisis dirigenciales. No son crisis del movimiento, porque el movimiento está unido por otra cosa. Porque esa bandera del peronismo, el pueblo lo transformó en una cultura. Entonces la cultura ya no es un tema político, ya es un tema que es mucho más complejo. ¿Podría haber otra cultura? Sí, pero es una cosa muy difícil. Por eso la cultura básica de nuestra comunidad está en base a las tres grandes banderas del justicialismo en la mayoría del pueblo, ¿no? Ahora, volviendo al tema de las crisis dirigenciales. El libro va describiendo, en la evolución de la historia del peronismo, los momentos, el segundo momento crítico del peronismo va a venir en agosto del 51, el 22 de agosto del 51, por una serie de circunstancias, problemas económicos, sequías, problemas políticos porque Perón no podía ser reelecto primero, después se modifica la Constitución y hay que elegir el vicepresidente, y desconfianzas de los militares con los obreros, porque todo se hace en función de la justicia social y nosotros estamos en la industria pesada. Hay una cumbre, y después también circunstancias internacionales, Argentina queda fuera del plan Marshall. Entonces, bueno,
hay un internismo que está afectando al movimiento nacional. Entonces Perón decide convocar al Cabildo Abierto. Vamos a dejar ahí, porque es muy emotivo el Cabildo Abierto. Se los dejo ahí porque también hay muchas historias que nosotros en el libro ponemos nuestra idea, ¿no? Que Perón no quería que Evita fuera vicepresidenta, es una cantidad de cosas que realmente no son así, pero se las dejo para que la lean. El peronismo va a caer justamente porque no se pueden poner en marcha las nuevas instituciones, porque la comunidad tiene una conducción natural, la conducción natural que no solamente es política, es cultural, es comercial, es empresarial, es religiosa, es intelectual. Digamos, toda la comunidad está sostenida por una dirigencia que normalmente están en los sectores medios, pero también las dirigencias obreras tienen, digamos, a medida que van haciendo política, elevando su capacidad social, van desarrollando una dirigencia que fue absorbida por el sistema liberal y anulada. Por eso Perón se retira, porque en realidad lo que pasa con el peronismo es que la clase media queda cooptada por los gorilas. A Perón no se lo podía derrotar por medio del voto. Les recuerdo que en el año 54 hay una votación donde muere el vicepresidente de la Nación, se hace una votación y Perón lo gana con más del 60% de los votos. Año 54, el golpe es en el 55. Entonces, ¿qué dicen los oligarcas? Que fueron tomados de sorpresa por el fenómeno del peronismo, que nunca terminaron de encuadrar. Dice, bueno, hagamos un golpe. Entonces ponen en marcha algo que en la Argentina había desaparecido en la época de Rosas, que es el terrorismo político. Algo que se había diluido, lo vuelven a poner en marcha. ¿Por qué? Es una cosa muy lúcida. Dicen, bueno, si por medio de los votos no podemos ganar, ganemos poniendo a prueba la estructura de cuadros del movimiento. Y eso es lo que hace. Y ahí el peronismo se había burocratizado y Perón se da cuenta que había perdido la batalla de opinión, que es lo que manejan los sectores medios, y había quedado aislado. Entonces Perón evita la guerra civil, porque una cosa es luchar contra un gorila y otra cosa es luchar contra toda tu clase media. Digo esto ahí, Luis Devich, un autor muy interesante, explica, por ejemplo, por qué Perón se retira, porque en la batalla de Córdoba tenían que matar, para tomar Córdoba tenían que matar a 5.000 pibes del secundario que estaban enarbolando a favor de los gorilas. Tenía que matar a todos los seminaristas. Los seminarios eran absolutamente gorilas. Curioso, ¿no? Después de un tiempo, de esos mismos seminarios va a aparecer los curas del tercer mundo. O sea, Perón se dio cuenta que en el momento político tenía que retirarse para no llevar a la Argentina a una grave guerra social, y donde los trabajadores sin conducción iban a ser lo que más iban a perder. Y se retira, y durante 18 años se encarga de hacer madurar al conjunto de las dirigencias naturales. Lo de Perón es extraordinario lo que él hace, ¿no? Porque él se va en el 55 y cuando vuelve en el 73, la Argentina tenía 4% de desocupación. Industrialmente estaba intacta. O sea, Perón cuidó desde la oposición a la Argentina. Cuando los gorilas lo quisieron eliminar en la época de Aramburu Rojas, resistió con violencia. Pero apenas se retiran la dictadura y empieza a abrir el juego político, Perón juega políticamente. Y así va enhebrando, y destruye esa alianza ultratáctica que había gestado la oligarquía. Al haber ganado la batalla de opinión, Perón se la va morfando, de a poquito, hasta que hace el Frejuli, aísla la dictadura y vuelve a la Argentina. Esa vuelta de Perón a la Argentina va a ser el tercer 17 de octubre. Porque una vez más, en la resistencia, Perón va a estar solo con su dirigencia obrera. Porque los dirigentes, que inclusive tuvieron la posibilidad de demostrar su capacidad, porque Perón no podía conducir la coyuntura acá, se está en España. ¿Qué pasaba? Bueno, pudieron demostrar que no habían entendido nada. La parte política inventaron no sé cuántos neoperonismos para tejer alternativas a Perón. Cuando fue el momento del sindicalismo, inventaron el tema del laborismo criollo con Bandor,
también para enfrentar a Perón. Entonces, ¿Perón qué hace? Bueno, muy bien, trasvasamiento generacional. E incorpora a los jóvenes, avanzando, ¿no? Él estaba avanzando contra la dictadura. Y los jóvenes se suman. Estos son todos procesos muy complejos, ¿no? Hay que ir en detalle, cada una de estas cosas tiene un desarrollo. El día del militante, Perón sabía, Perón va a volver a la Argentina y tiene que terminar de armar su propuesta, que es el Frejuli, terminar de aislar a la dictadura y ir a elecciones. No puede contar con sus dirigentes, el desarrollo del gremialismo recién en Ruche había empezado a aparecer, o sea que no tenía fuerza ahí, pero sí convoca a los trabajadores de siempre, a su militancia y a los jóvenes de clase media que por primera vez se sumaban masivamente. Entonces Perón dice, bueno, el ejército lo va a rodear a Perón y Perón dice, yo voy a rodear al ejército con mi pueblo. Y es lo que hace. Rodea al ejército con una movilización popular extraordinaria. ¿Para qué? Para decirles, mira muchachos, está bien, ustedes me pueden matar, pero ojo, porque si me matan, esto no va a ser sencillo. Efectivamente, pero no querían matar un pedazo de la Marina, especialmente, y la aeronáutica, Perón lo quería asesinar. Hay algunos intentos ahí, apenas baja Perón, que lo encierran en el hotel, en fin. El ala más dialoguista de los militares querían obligarlo a Perón a ir a la casa de gobierno, a hablar con la NUCE, ¿no? Ese era el plan, eran distintos. Y Perón rompe con todo eso. Hay una anécdota, un par de anécdotas. Por ejemplo, la violencia del momento. Frondizi, dirigente radical antiperonista, se acerca a Perón al hotel con un sobretodo enorme y cuando lo ve a Perón saca de sobretodo una ametralladora y se la da. Tome general por las dudas. Y Perón venía, todo el mundo estaba armado, obviamente. Otra anécdota es que va Martínez, que era el secretario de la NUCE, justamente a llevarlo a Perón a la Casa Rosada. Entonces va Martínez, entonces está Perón en el hotel. Le dicen a Perón, dice, general, ahí está Martínez que quiere hablar con usted para que vaya a ver a la NUCE. Sí, pero dice, ¿quién es Martínez? Joder, porque Perón era un chicanero. ¿Quién es Martínez? Ah, es el secretario de la Junta. Ah, no me diga. Ah, bueno, yo le voy a mandar a mi secretario. Lópezito, dice, vaya y atienda. Vaya y atienda a Martínez. Claro, cuando le dieron para acá a Lópezito, el tipo se dio cuenta que lo estaban ningoteando, pues fue todo el canal. Y Perón puede romper ese cerco y va a Gaspar. Ahí empieza la fiesta, otra historia. El último 17 de octubre es el día donde Perón llega al gobierno y con este trasvasamiento generacional y viene otro problema. Los jóvenes habían terminado de entender lo que Perón quería construir tampoco. En un corto lapso, Perón está 9 meses en el gobierno, Perón enfrenta su última gran crisis, donde no solamente las dirigencias juveniles no habían entendido lo que él quería hacer, sino también la gente que él había intentado ordenar para poner en marcha el último proceso de autodeterminación que él proponía, que era la gestación de una nueva reforma constitucional, para lo cual iba a convocar a todo el pueblo al debate. Ese era el plan de él, que está explicado en el modelo argentino. Ese era el plan de Perón, un gran debate nacional para poder definir una reforma constitucional que pusiera en marcha una Argentina distinta. Bueno, obviamente no pudo hacerlo, entonces convoca su último 17 de octubre, que en realidad es una despedida, porque él sabía lo que iba a pasar. Él sabía, por eso dice, mi único heredero es el pueblo, porque él sabía que llegaba acompañado de su pueblo, pero solo estratégicamente. La demostración de que Perón tenía razón en el campo estratégico la va a dar la historia. La va a dar la historia. Mucha gente dice, lo puso Isabel. La puso Isabel demostrando de que no había nadie. Lo dice él, no lo digo yo. La puso Isabel porque Isabel soy yo mismo, o sea, no hay nada. Cualquier otro que ponga me divide el movimiento, dice Perón, en la forma. Y después la quiso salvar Isabel, porque sabía lo que venía. Entonces la quiso salvar, lo quiso meter a Balbín de presidente, no pudo, en fin. Después, bueno, la historia es la historia. Hoy nos encontramos y yo creo que las dirigencias del peronismo siguen arrastrándose en incertidumbre sobre lo que el peronismo es.
Hoy hemos agarrado a este movimiento que quería plantear una nueva democracia, una Argentina distinta, un nuevo concepto de ciudadano, autodeterminante, y hemos transformado ese movimiento revolucionario en un partido político que respeta la mecánica liberal, de la participación liberal, donde se le dice básicamente, en vez de ir como Perón a tomar compromiso, movilizarte, votame a mí que yo te voy a resolver los problemas. Digo yo, ¿qué tipo de compromiso estoy tomando con mi pueblo? ¿Para qué? Para votarme a mí que te voy a resolver los problemas. Estoy dejando a la gente en la tribuna. Entonces pasa lo que pasa. Cuando tenés viento a favor, llegás. Y cuando tenés viento en contra, te bajan. Porque no sos capaz de consolidar un poder permanente, porque no estás convocando a tu pueblo a tomar un compromiso que te sostenga. Entonces, ¿qué pasó? Macri. Como nosotros acostumbramos a, bueno, yo te doy esto, acordate, qué sé yo. Bueno, Macri, no creo quién era el otro, cosa, el banco, ¿no? ¿Cómo se llama? Scioli, ¿no? Macri, Scioli. El compañero Puede Scioli. tomar un poco de agua. Yo lo medité así. Pero se hacía el nudo de la corbata con una sola mano, ojo, pero cualquiera. Ojo. Bueno. Entonces la gente ante eso dijo, bueno, vos, Scioli, ¿qué me das? Esto y lo otro. Entonces Macri agarra en su focus group y dice, ¿qué es lo que quiere la gente? Esto y esto. Y como mentía, como loco, les prometió lo que la gente quería escuchar. No te voy a quitar nada de lo que ya te... Exactamente. Vamos a cambiar lo Entonces, malo y a dejarlo bueno. ¿quién es el culpable de esto? Bueno, los enemigos hacen lo que tienen que hacer, obviamente no son tontos, pero también nosotros tenemos algo de culpa. Lo que pasó ahora con Milei. Milei para mí es un ente inventado por la coyuntura histórica, pero también por nuestras culpas. Cuando nos decimos los vivos, ¿viste? Vamos a darle a Milei para restarle votos al otro, esas pavadas que inventamos que después mirá cómo termina. Pero fundamentalmente hay algo que me preocupa, que es la falta de la mirada autocrítica de nuestros dirigentes. Ahora el tema es lo malo que es Milei. Chocolate por la noticia, que es malo Milei. Pero vos qué estás proponiendo, lo mismo de antes. O sea que vos no estás asumiendo que la gente nos pegó una patada, perdón, en el culo. A nosotros. Por eso Milei es presidente. Yo digo, hay que asumirlo, porque si no tratamos de tener una mirada para saber qué hicimos mal, terminamos echándole la culpa a la gente. Lo que pasa ahora, ¿no? Lo que pasa es que la gente no se entendió, entonces todo lo demás, todo el problema es Milei. Sí, ¿sabes? Ya sé que todo el problema es Milei. Pero yo quiero que nosotros mejoremos y que presentemos a nuestro pueblo una alternativa válida. ¿Lo lograremos? No lo sé. Ojalá las nuevas generaciones sean capaces de poner una alternativa positiva y que no todo sea Milei es esto, Milei lo otro. No, ofrezcamos un modelo porque tenemos un modelo para hacer. Nunca Perón ganó algo sin ofertar una alternativa superadora a la coyuntura. Todavía no veo surgir este tema en nuestro movimiento. Hemos sido transformados en el polo progresista de una democracia colonial. Y no podemos romper eso. Elemento que está no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Todos los movimientos progresistas latinoamericanos han caído en este problema. Han estado en el poder, no han podido convocar al pueblo y organizarlo políticamente y quedaron en un vanguardismo sin resolver los problemas fundamentales de la gente, aprovechado por las derechas por cualquier tipo de mecanismo. No solamente en Latinoamérica, lo que pasó en España, con los partidos socialistas, que permitieron el surgimiento por reacción de la derecha. Entonces, yo creo que tenemos mucho trabajo para analizar, para debatir, mientras damos batalla al enemigo, que está clarísimo, ¿no? Yo creo que ahora, más que nunca, está claro. Bueno, en síntesis, yo creo que podemos aprovechar estos 80 años del 17 de octubre para tratar de analizar lo que hizo Perón y tratar de volver ahí. Convoquemos a nuestro pueblo, no a ganar en el 2027 solamente, convoquemos a nuestro pueblo a crear una nueva democracia, que deje atrás a esta democracia colonial, recuperando las banderas revolucionarias de nuestro movimiento, que las tenemos. Y pongamos el 2027 como lo que corresponde, una batalla coyuntural. Pero yo no quiero entrar a esa batalla con la mística del votame a mí que te voy a resolver los problemas, sin tomarle compromiso a la gente, y juntando militantes que también se confunden. Porque si vos te organizás políticamente para ganar
la batalla electoral y ser gobierno solamente, y bueno, juntamos lo que juntamos, muchachos. Un funcionariado sin mística revolucionaria. ¿A ustedes les parece que el 17 de octubre se puede haber juntado con la mística que hoy arrastra el movimiento? Yo creo que no. ¿Se imaginan el día del militante? Hoy, Cristina está presa. A Cristina le metieron de casualidad, la mataron. ¿Y qué pasó? Y bueno, vamos a ver la próxima elección. O sea, yo digo, son temas complejos. La ética revolucionaria se logra cuando vos tenés un compromiso hacia construir algo revolucionario. Si vos me decís, bueno, nos vamos a organizar para ganar el 2027, y bueno, ¿por qué no puede estar Massa diferenciado, por ejemplo? Si es un problema de gobierno, ¿no? De plataforma, de plan de gobierno. ¿Por qué no puede haber 3 planes de gobierno? ¿Por qué no? Lo que nos pasa ahora, como tenemos un caudal que lo da la circunstancia, no sumamos caudal propio, entonces bueno, se dividen los discursos. Están los que son, hay que tener un discurso más revolucionario, más progresista. Después hay otro que dice, no, hay que tener un discurso de perfil más profesional, conservador. ¿Sí o no? Esa es una diferencia en nuestro movimiento. ¿En función de qué? ¿De ser gobierno? No, yo creo que no. Yo creo que el movimiento se tiene que poner en marcha en función de cambiar la Argentina, de gestar una nueva democracia. Y empecemos a juntar. Y juntemos y hagamos, en vez del PJ que se junta para las elecciones, hagamos un organismo del movimiento nacional que conduzca la lucha a cuánto tiempo, al que sea necesario. No es lógico organizarse para el 2027, hay que organizarse para 20 años, poniendo el 2027 como un elemento importante, como una batalla que hay que dar. Hay que dar toda la batalla, ser concejal, diputado, todo eso vale, pero el hecho de dónde pongo el objetivo final, también te caracteriza lo que vas construyendo. Entonces, si el objetivo final es ser gobierno para llegar a la presidencia e imponer un plan de gobierno, ¿qué vas a hacer con la gente? ¿Se entiende? La gente va a estar siempre, votame a mí que yo te voy a resolver todo. No, minga. O sea, el peronismo dice, ¿vos qué me vas a dar? Una frase que a mí me saca. ¿Vos qué me vas a dar? Nada te voy a dar. Te voy a dar la posibilidad de luchar por tu patria y liberarla. ¿Te parece poco? Digo, hemos perdido eso. ¿Se entiende lo que quiero decir? Digo, porque hay que ser sincero. La gente sabe que terminamos rifando los puestos del Estado y como parte de nuestra lucha política. Que todo estaría bien porque es parte de la juerga política, pero si le quitas el sentido revolucionario, todo se transforma en eso y nada más que eso. Entonces, bueno, esto significa que hubo 4 y 17 de octubre, para mí, construyamos el quinto. Eso sería. Nada más. ¿Algún compañero quiere compartir algo? Sí, con lo que estás diciendo respecto al preguntarme a mí que yo te voy a solucionar las cosas, es que la población está formateada para eso. Entonces es como que nosotros le hablemos en ruso y los tipos están preparados para escuchar en castellano. O sea, la gente no está preparada para ellos tomar el destino en sus manos. Porque nos forman liberalmente, el liberalismo nos formó de esa manera. Anda a tu casa, como decís vos siempre, andá a mirar a Tinelli, labura todo el día, cuando llegas cansado andá y descansá y te damos una promo de Netflix para que llegues a tu casa y disfrutes. O sea, ese es el problema que tenemos. Que no sé desde qué punto nosotros podemos, como militantes, adoctrinar a la gente. No es a la gente lo que hay que adoctrinar para mí. Yo es creo al que, dirigente. yo creo que los militantes, sí, el tema que los dirigentes, de donde sea que la agrupación se medía por la calidad del dirigente, ¿no? Exactamente. Y bueno, No, lo que pasa es que yo digo esto, yo creo en nuestros dirigentes, por eso digo, están confundidos. Si yo sospechara que son traidores a la causa, digo, muchachos, cerremos y vayamos, no. Yo creo que el dirigente peronista quiere hacer lo que hizo Perón. Estoy convencido de eso. Habrá algún vivo, habrá siempre alguno, ¿no? Las cosas humanas hay de todo. Pero en general el peronismo quiere hacer, entonces
miran lo que hizo Perón en los dos gobiernos, los primeros gobiernos hay que hacer eso, ahora aparecieron grupos con el plan quinquenal, y yo creo que se cae siempre viendo a ver qué hizo Perón y intentar emularlo. Y a los chinos. ¿Cuál es el problema? Los plan quinquenales chinos. No te escuché. Los plan quinquenales Claro. chinos. Por supuesto. Pero digo esto porque yo creo que ese momento va a llegar. El movimiento, yo veo que hay una evolución en su pensamiento político. En la época de Néstor y Cristina estábamos con la CLO, debates y combates, había toda una línea que fue quedando en el camino y esos sectores se fueron como peronizando. Ahora los compañeros de la Cámpora con Soichi a la cabeza son anti la CLO, ¿no? Y se están planteando la comunidad organizada, tienen otros problemas, bueno, pero hay una evolución del pensamiento político. Ahí apareció Moreno con el tema del progresismo, la figura del progresismo antes no existía, bueno, es un elemento nuevo. O sea, yo creo que lo que hay que hacer es debatir, tratar de explicar. La compañía tocó el tema de China, yo voy a tocar otro tema, si me permiten, que es que en la época del 40, lo que quería hacer Perón, yo siempre digo que Perón en la época del 40 parecía un marciano, no se entendía nada. Cuando volvió en el 73, parecía un chino. Estaba más cerca que Marte, pero tampoco se entendía un poco. Esa fue mi generación. Nosotros decíamos, teníamos frases, yo vengo de Monto, toda esa etapa, nosotros decíamos, al viejo no le llegaba el tanque. Irrespetuoso, ¿no? Pero bueno, esas historias pasaron. Yo soy más dogmático bueno, pero pasé por unas etapas que no lo era. Entonces yo creo que hay una evolución. Y en el mundo hoy la cosa cambió. Ya el mundo no es el de los 40, de los 70, y hay experiencias a nivel mundial que empiezan a parecerse a la propuesta de Perón, que no tienen la suerte de no depender de la filosofía occidental. La filosofía occidental viene del iluminismo, viene de la ilustración, viene arrastrando. Nosotros hemos ideologizado hasta la teología. Pero hay otros pueblos que vienen de otro lado. El pueblo asiático son confucianos y no vienen de la ilustración. Tampoco tienen una reacción hacia las monarquías absolutistas como nosotros. El concepto del Estado de ellos es distinto. Su filosofía no es buscar la verdad universal y después ordenar todo, como somos los occidentales, con nuestras ideologías. Por eso Perón, pobre, no podía ni avanzar, porque la gente necesitaba una etiqueta. Y Perón le decía, no, la única verdad es la realidad, esa es nuestra verdad y construyamos, y esa va a ser nuestra identidad. No. Por eso todavía se discute, pero Perón era de izquierda, Perón era de derecha. No, Perón no era nada de eso, porque el que tiene que definir eso es el pueblo organizado. Yo qué sé yo si el pueblo cuando se organice va a querer ser algo parecido a la Unión Soviética. Yo qué sé. O a lo mejor quiere ser mileísta. No sé, ni me importa, ni me interesa. Lo que el pueblo quiera es lo que va a ser. Y yo no me puedo poner adelante de eso. Y lo único que hace el peronismo es dar las herramientas para que eso sea posible. Esto en otras comunidades es algo natural. Hay comunidades confucianas, empezando por China, Vietnam, Singapur, Corea del Sur, Corea del Norte, obviamente, Japón mismo. Y si uno analiza la armonía, porque la clave de la liberación es la armonía social en las democracias que vienen. Bueno, en cualquier democracia, pero fundamentalmente en la que viene con gran participación popular, la armonía social es de la clave para la construcción del poder. Sin armonía social no hay economía que surja. Entonces yo pongo el ejemplo de Singapur, que es un lugar pequeño, no es China porque es más complejo el proceso chino, pero lo mismo. En Singapur, en el año 80, por ejemplo, tenían unos líos políticos bárbaros, ellos tienen un sistema parlamentario, porque era una colonia inglesa. Entonces de repente a uno se dice, che, loco, tenemos un lío bárbaro. Hay que ordenar esto. Perón es el modelo. Pongámonos de acuerdo en una ideología nacional. Y efectivamente, tardaron 2 años. Una ideología nacional que ellos la sintetizaron en 5 principios, que hicieron públicos, que todos los partidos asumieron como propios y se pusieron a elaborar. Hoy Singapur tiene un desarrollo económico extraordinario y una armonía social increíble,
con China pasa lo mismo, y eso que no tiene nada que ver el sentido institucional, es un partido único, todo lo que vos quieras. Pero la armonía social, que es lo que vale, por eso dice Perón, el tema de la filosofía política no depende del marco institucional, si tengo esto, si tengo lo otro, depende de la armonía social y la filosofía con la cual vos la impulsás. Por eso puede haber monarquías en Occidente, monarquías constitucionalistas y funcionan, y tienen armonía social. ¿Por qué? Porque estarán paradas por una filosofía o un acuerdo que se los permite. Entonces, hoy yo veo otra esperanza en el mundo. Y que los peronistas, si sabemos mirar, podemos ver que lo que Perón decía era lo que está funcionando. Perón hablaba en el modelo argentino de que de un acto fundacional. ¿Qué necesitamos? Bueno, que todos los partidos políticos se pongan de acuerdo en un modelo de país lo suficientemente amplio como para que entren todos los pensamientos políticos. Pero ¿qué es lo importante? Terminar con que tengo esta idea, no, yo tengo una idea mejor. Entonces es una pelea para hacer gobierno que después se transmite a la comunidad. Este delirio de peleas entre partidos y que la política es una pelea contra otra pelea. Este es otro verso que nos metieron los yanquis como herramienta de dominación. Muy bien manipulado. La democracia es un partido que tiene una idea contra otro partido que tiene otra idea. ¡Mentira! Analicemos cómo llegó Estados Unidos a su poder. ¿Ustedes se creen que había el partido A contra el partido B? No, hicieron un acto fundacional con un modelo de país que sintetizaron en su constitución y qué sé yo, profesionalizaron su Estado en base a ese acuerdo, hace mucho tiempo, no ahora, ¿no? Ahora eso no queda nada, pero hasta el 50 le funcionó y generaron un enorme país. Entonces, eso lo ocultan. Ellos no te dicen, no, ustedes tienen que lograr un acuerdo entre todas las fuerzas políticas y hacer que la disputa ideológica sea en función de un plan preconcebido para que sea una diversidad positiva y no una construcción. Ah, tengo un modelo, no, yo tengo otro. Y eso es lo que nos exportan, ese modelo que ellos no usaron, es el que nos exportan. Ah, el camino es el partido A contra el partido B. No, el camino es el modelo argentino. Lograr un acuerdo que deja afuera al verdadero enemigo que encima se te mezcla en la plutocracia que tenemos hoy. El enemigo está diluido. Está Milei como presidente, imagínate, que es un enemigo, obviamente, con el resto de las fuerzas políticas en la misma bandeja, ética y moralmente. Con Macri nos pasó. ¿Por qué Macri era intocable? Porque fue elegido por el pueblo. ¿Sí? Entonces, ni siquiera podemos impugnarlo. ¿Por qué? Porque aceptamos la democracia liberal. En cambio, si yo te digo, no, pará, estamos en una democracia liberal mientras construimos la que viene. ¿Se entiende? Entonces estoy en otra posición, porque entonces sí puedo impugnar al sistema, y Milei es un colonizado, porque estoy impugnando el sistema en su conjunto, y al liberalismo como una herramienta de dominación. Por eso el modelo, el primer paso es dejar afuera al enemigo. Entonces, si queremos construir una nueva democracia, ya empezás bien. Ahí vas a separar la paja del trigo. Para, ¿quién está de acuerdo con una nueva democracia? Como quería Perón. Entonces ahí van a aparecer los verdaderos enemigos que hoy están difuminados. Sí. Sí, respecto al tema yo creo que el peronismo siempre fue evolucionando de acuerdo a las circunstancias de la sociedad y de los hechos que acaecían en el mundo, digamos. Y tomando como siempre, digamos, creo que se desvirtuó cuando se pierde lo doctrinario del peronismo. Ahí, que no sé cuándo fue, pero ahí ya arranca la apariencia, ¿no? Y yo creo que Perón conocía muy bien a lo que era el movimiento obrero, que lo había creado él, digamos, ¿no? Hay datos, cuando se eligen los agregados obreros ante las pocas embajadas que pudo ante el golpe, hay un detalle muy importante que por ahí muchos no se conocen, que los representantes obreros de la embajada no eran de los grandes sindicatos. Los pocos que se habían elegido, que no me acuerdo en este momento cuántos eran de sindicatos pequeños. Porque también Perón conocía a la clase de sindicalismo que había. También se dice, no tengo documentación para afirmar esto, que cuando él vuelve, ve que el espectro sindical en Argentina en el 73 era otro, y que hablaba con Rucci para hacer una reforma sindical, él pedir la renuncia a toda la dirigencia de los sindicatos y hacer una elección en una forma distinta a la que se venía haciendo. Eso es lo que se comenta. No lo conozco eso, pero resulta interesante. Yo creo que el problema de Perón es cuando digo que no pudo institucionalizar a
a su país, desde el punto de vista de los trabajadores, hay un elemento claro de que él lo intenta. Cuando larga el segundo plan quinquenal, ahí aparece el sentido, digamos, institucional de Perón, en diferencia con la democracia liberal. Dice Perón, lo que nosotros necesitamos es un poder ejecutivo ampliado. O sea, el poder ejecutivo actualmente está el partido que gana, porque supuestamente gana uno y el otro no puede hacer nada. Entonces, el partido que gana se hace cargo del poder ejecutivo. Pero él dice, no, de ninguna manera. El poder ejecutivo no puede ser, digamos, tiene que ser conducido por el partido que gana, obviamente, porque es elegido por el pueblo. Pero la participación dentro del poder ejecutivo no puede ser solamente del partido que gana. Tiene que ser el conjunto de la comunidad, a través de las organizaciones libres del pueblo, con sus trabajadores, comerciantes, empresarios, y también el resto de los partidos políticos, no en el poder legislativo que funciona aparte, sino en el poder ejecutivo, como consejo político, que Perón también lo pone en marcha en el 73. Todo eso, digamos, con el acuerdo fundacional de un proyecto de país estratégicamente de mínima y con principios sintetizados que alimentan al conjunto. ¿Para qué? Para poder ser compartido con el pueblo, y una vez que se logra eso, planificar el compromiso que se toma. De esa forma vos lográs lo que es clave. Yo estuve en China, mi mujer fue docente en China, ella estuvo 3 años, yo lamentablemente tuve 6 meses, pero yo vi que el chino se siente él el Estado, él es el Estado. Entonces nosotros tenemos que lograr eso, nosotros tenemos que lograr que un trabajador cuando va a la fábrica a laburar, en su torno, se sienta construyendo su patria. Necesitamos que una familia del domingo, mientras hable de los planes de la nación, sabiendo que forma parte de eso. No son temas, son temas complejos. Todo eso tiene que ver con la filosofía. Entonces, si toda la dirigencia del país se pone de acuerdo en esto, un plan, principios comunes, y después planifica, todo el mundo puede participar. En China, por ejemplo, se sabe perfectamente dónde va tu esfuerzo. Se van por el plan quinquenal número 14. Pero ¿cuál es la idea de los planes quinquenales? Justamente esto, que todo el país supiera qué estamos haciendo. Entonces la política, como nosotros la entendemos, de imposición, de pelea, desaparece. Viene otra política. Es una política de construcción. Es aburrida. ¿Cuál es la política de una familia? La vida de una familia es, bueno, sí, es una vida, vos vas luchando por las cosas que querés, por tu familia. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, un chico llega a la universidad, tu hijo se casa y puede comprar un terrenito. La vida del país tendría que ser lo mismo. No esto que estamos discutiendo, proyectos. No, una vez que lográs el acuerdo fundacional, la política es lo que vas haciendo. En China la política es sus trenes, que están todos orgullosos de sus trenes, los puentes que construyen, la carrera espacial que mandan. ¿Esa es la política de ellos? No hay política partidaria, porque ya están en otra etapa. Pero mira, en el tema de cuando vos decís que el trabajador debe sentirse lo que hace, lo hace por la patria, que se siente que está en la nación, ¿cómo habremos retrocedido los trabajadores y las trabajadoras? Que yo me acuerdo que en la elección cuando lo vimos con Macri, fuimos con un grupo de compañeros a la puerta de la planta de FATE, ahí en Victoria, a entregar volantes haciendo publicidad para las elecciones. Los únicos que agarraban los volantes eran los veteranos, los pibes jóvenes nos esquivaban. Hasta que yo lo paro a uno y digo, ¿por qué no? No, yo no voy a votar a esto. ¿Por qué? Pero explícame. No, sí. Yo voy a votar a Macri porque dice que no va a sacar el impuesto a la ganancia. Porque nosotros no podemos hacer no hacemos hora extra, porque si hacemos hora extra pasamos el monto y entonces nos descuentan el impuesto a la ganancia. Ya hemos retrocedido. Claro. Ahora yo te pregunto, compañero, después de la muerte de Perón, ¿qué hicimos nosotros con la política? El menemismo se transformó en la defensa de un sector. Nada más. Y es más, gremios como la UOM, que tienen la parte de los talleres, con la parte siderúrgica, por ejemplo, tienen problemas. Porque los siderúrgicos ganan muy bien y los talleres ganan muy mal. Ni siquiera eso pueden coordinar. ¿Por qué? Porque hemos olvidado justamente cuál es la diferencia entre la democracia liberal y la democracia peronista. La democracia liberal, ¿qué hace? Impedir justamente que vos dejes de lado la defensa del sector.
¿Qué es lo que vale en la democracia liberal? El individuo aislado, el gremio defendiendo cada uno lo suyo. Pero no se te ocurra que una persona puede discutir los problemas de la nación de alguna forma, de ninguna manera. O sea, cuando yo digo que un trabajador se sienta construyendo su patria, estoy hablando de un trabajador cuya representación obrera tiene a su vez como gremio una representación en los consejos de Estado donde van a tomar decisiones. Entonces el tipo que está en la parte metalúrgica, su gremio va a participar de la confección de los planes de la nación que para Perón tenían que ser las organizaciones libres del pueblo. O sea que él va ahí no a pedir por el gremio, porque eso es fácil. No, va a decir qué compromiso toma el gremio para construir su nación. Eso es lo que Perón no logró. No se logró. Se puede contar históricamente, pero sería un poco largo. Pero en el nacimiento del segundo plan quinquenal, esa fue la idea. No prendió. Y después, imagínate, con el bandolismo, todo eso fue para atrás. O sea, yo no digo que sea sencillo. Yo cumplo con la función de tratar de explicar qué era lo que quería hacer Perón para dar esperanza a los compañeros de que realmente el peronismo es absolutamente viable. No solamente es viable, es que yo no veo otra salida. No veo otra salida. Entonces, invito a todos los compañeros a profundizar el pensamiento de Perón. Pero ir a leerlo, ¿vieron lo que pasa con la Biblia? ¿No? Cuando uno lee la Biblia con ganas de no tener fe, le encuentra un montón de errores a la Biblia. Es una quilombo, y termina, no, esto es muy sangriento, esto, ay, lo que dijo el otro. Bueno, obviamente no sirve. Entonces, pero si vos vas a buscar la fe, bueno, vas a encontrar cosas, porque la Biblia está hecha para otra cosa. Con el peronismo pasa exactamente, vayamos al peronismo y a leer a Perón, tratando de ver, tratando de entender que el tipo era un súper revolucionario, y a ver qué es lo que me está tratando de decir. Porque también nosotros, como venimos del peronismo, entramos de otra forma. Yo muchos años de mi vida entraba a Perón y decía, a ver, este viejo fallo que dicen. No, bueno, así no va. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, si nosotros creemos que Perón es un gran revolucionario y vamos a leerlo, por ejemplo, el modelo es un lindo texto, como para leer, especialmente la parte 2, son 15 páginas, que podemos leer eso y tratar de ver qué es lo que nos quiere decir, es un buen camino. Y no se asusten si cuando después van a la realidad no les pega con nada. Yo digo esto porque cada vez que termino un curso, normalmente me convocan los compañeros del Partido Justicialista. Y yo no sé cómo terminar el curso, porque cuando termino el curso les tengo que decir a los compañeros, miren, todo lo que nosotros explicamos acá no lo van a encontrar, digamos, tan fácilmente, ¿no? Y bueno, pero lo tengo que decir, porque nos hemos libre, el Partido Justicialista se ha transformado en un partido liberal, o sea que la lucha es grande. ¿Qué tenemos a favor? Que todos tienen que ser peronistas, que no es poco, pero hay mucho para debatir. Bueno, compañeros, muchas gracias. Ahí por allá atrás, está ahí el que quiera leerlo, corto, no es tan largo el texto para leer. Y está bueno, puntual, 4 hechos.